Muy bien, avanzamos con más de La Mañana de Provincia, en este caso en compañía del profesor Carlos Cacho Luna. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días, Franco. Buenos días a toda la audiencia. Cargada la mañana, sí, muchos temas nacionales y temas locales importantes. Así es. En este caso, bueno, arrancamos con los cambios en el Gabinete Nacional. Sale Federico Sturzenegger y asume Luis Caputo en el Banco Central. ¿Qué representa esto? ¿Qué significa? Técnicamente es en el Banco Central más que en el gabinete, pero es muy bueno que lo digas así porque en definitiva uno de los temas que está en el fondo, no en el Fondo Monetario, sino entre las supuestas exigencias del fondo, es que el Banco Central debe ser autónomo, debe marcar una línea independiente con respecto a las políticas del Ejecutivo. Claramente es muy difícil creer esto, porque tanto Sturzenegger, que había formado parte del equipo político de Macri, y mucho más Luis Caputo, que es un hombre que no solamente viene políticamente del riñón del PRO, sino que además está vinculado a la historia privada, podríamos decir, de Macri. Es un hombre muy inclinado a la cuestión de las finanzas, ha tenido mucho que ver en la negociación con el pago a los fondos buitres, y yo creo que lo que en definitiva hace el gobierno nacional es designar a quien le garantiza del modo más estricto posible el cumplimiento de los pagos, no solamente al Fondo Monetario, sino del pago a los acreedores privados anteriores en el marco en el que el gobierno nacional se fue endeudando. Así que creo que en principio no es una buena noticia, me parece que va inclinada directamente la relación a privilegiar el pago a los acreedores externos, y esto significó siempre en la historia argentina o de cualquier país en el mundo que prioriza el cumplimiento de las relaciones exteriores y de la deuda externa, seguramente ajuste. Lo dicen del modo más sutil posible, pero se va profundizando la línea de ajuste del gobierno nacional. Bueno, la pregunta es ¿cómo? ¿Dónde? O sea, porque más ajuste que además impacta en los sectores más empobrecidos de la sociedad. Claro, el primer ajuste ya se está dando con la alteración rapidísima del tipo de cambio, ¿no? Es decir, el traslado a precios de una economía dolarizada que ha visto reducido el valor de su propia moneda, o sea, el peso, en un 50%, ya indirectamente significa una reducción brusca del salario, porque aun cuando no haya habido disminución específica del sueldo nominal en el sector privado, en el sector público, si tu plata vale menos, ya tu salario se ha visto reducido de modo indirecto. O sea que ya allí tenés una medida claramente de ajuste. La otra grave tiene que ver con que si no se alteran las condiciones del mercado de capitales y del mercado financiero, no va a haber inversión privada y en consecuencia todo va a seguir girando en torno a trasladar lo que recibamos en concepto de aporte del fondo, la semana que viene serían 15.000 millones de dólares, a el pago de los compromisos financieros internacionales. La historia de Luis Caputo, su vinculación a las empresas offshore y al mundo de las finanzas, no me parece, desde el punto de vista personal, el mejor augurio para los meses que vienen. Sí, no, bueno, y hablaba del cambio de gabinete, ¿no? O cambios en el gabinete, porque Luis Caputo formó, hasta antes de asumir en el Banco Central, parte del gabinete, y que esto incluyó otra medida, que es la absorción del Ministerio de Finanzas por parte de Hacienda, otorgándole más poder a Duhovne, ¿no? Sí. También hay idas y vueltas en esto. La conformación del gabinete, o más que la conformación, la estructura funcional del gabinete ha ido modificándose de una etapa a otra, lo cual significa también cierto grado de inestabilidad en el concepto de cómo debe funcionar la estructura de las áreas económicas o financieras del Gabinete Nacional. Bueno, viniendo ya al ámbito de la provincia, se concretó ayer una reunión que sorprendió a propios y extraños, ¿no? Convocada por la oposición, ¿sí? Aparentemente convocó el gobierno de la provincia, convocó el gobernador, la oposición prácticamente de manera unánime dio asistencia a ese encuentro. Claramente tiene que ver con lo que viene sucediendo en los últimos días en el marco de la interna del oficialismo, el distanciamiento, para algunos creíble, para algunos no tanto, entre el gobernador Casas y el exgobernador Beder Herrera, ha motivado aparentemente el pedido de una especie de ayuda institucional del gobernador de la provincia a las fuerzas opositoras. Claramente esta ayuda, este diálogo no va a ser pasivo. Ya hay sectores de la oposición que están diciendo que hay condiciones para ese diálogo. Concretamente, desde un lugar se ha solicitado la asunción de Felipe Álvarez y el respeto a o mejor dicho, más que el respeto, la sanción de una nueva ley de coparticipación municipal.
Y por otro lado, más concretamente de fuentes vinculadas al senador nacional Julio Martínez, claramente se ha expresado que va a haber condiciones para ese diálogo, y entre las condiciones, además de las que yo he mencionado, que también serían apoyadas por el dirigente radical, estaría, por un lado, la integración democrática del Tribunal Superior de Justicia. Por otro lado, también la sanción de una modificación al régimen electoral en la provincia que transparente el financiamiento de las campañas. Es algo muy importante que forme parte del debate de los próximos días, de las próximas semanas, habida cuenta de que no queda mucho tiempo para que el gobierno de la provincia deba convocar a las elecciones que en principio serían para el año próximo, me refiero a cargos locales, ¿no? Y otra condición que pondría Julio Martínez para apoyar institucionalmente al gobierno de la provincia en lo que requiera de relación con el gobierno nacional, tiene que ver con transparentar también los fondos que llegan en concepto de coparticipación y que en mayor medida se ponga en línea lo que ingresa a la provincia con el pago a los salarios del sector público. Concretamente, uno de los temas que nosotros, vos te acordarás, habíamos conversado tiempo atrás en el sentido de que la provincia interanualmente, es decir, de mayo a mayo 2017-2018, recibió algo así como un 40% de incremento en sus fondos coparticipables. Sin embargo, el incremento salarial, tomado en cuenta los dos aumentos del gobierno de la provincia, el del año pasado y el apenas se llega a 15 puntos, con lo cual habría un remanente para un incremento salarial a los trabajadores públicos. Bueno, que convengamos que para el mes de julio, ¿no?, está previsto que se habiliten nuevamente las negociaciones para anunciar ya un nuevo incremento. Que sin duda tendrá que superar el 15%, claro, largamente. Sí. Y otro tema, Franco, que no debemos dejar, o menos no queremos nosotros dejar pasar por alto, es el dato histórico de lo que ha significado la media sanción del proyecto de aborto no punible o aborto legal, sobre todo más que en la cuestión específica del proyecto que divide en gran parte a la sociedad argentina y que nos mueve a pedir que sigamos trabajando fundamentalmente para sentar las bases de un debate democrático, no solamente en estos temas, sino en muchos otros más que son muy delicados, basado en la tolerancia, en el respeto a las diversas opiniones. Me parece que sí, el dato histórico es que las mujeres continúan un avance sostenido en su demanda por igualdad de derechos. Me parece que es claro que este es un paso más en un proceso que ya tiene antecedentes en nuestra historia nacional, también es un proceso mundial, te diría, en donde la mujer a pasos agigantados en nuestro país desde mitad del siglo XX, con el derecho al voto femenino consagrado a instancias de María Eva Duarte de Perón, hasta acá, lo que ha avanzado la mujer es mucho, pero de manera muchísimo más dinámica, yo te diría vertiginosa desde el punto de vista histórico, en los últimos años, en la consecución de nuevos derechos y de la igualdad sobre todo, ¿no? Y este tema del aborto legal me parece que es un paso más en esa dirección y no va a ser el último. Y por otro lado, ya específicamente en lo que significa el proyecto, también aparentemente lo que se suponía que iba a ser el bastión más duro de los sectores conservadores o de freno a esta iniciativa, que sería el Senado de la Nación, no lo va a ser tanto, y ya hay declaraciones de distintos bloques del Senado de la Nación en el sentido de que apoyarían esta iniciativa. Así sí, muchas voces ya a favor de la despenalización del aborto que se han hecho expresas. Bueno, desde ya, muchísimas gracias y el lunes nos reencontramos si Dios quiere. Muchísimas gracias. Volvemos a ustedes con más de La Mañana de Provincia.